Estuviéramos peor quizás, porque, bueno, yo en lo personal no estaría aquí con usted en esta entrevista, Porque estaba porque lleno de guerrillas. imagine, ya todos mis hermanos mayores se habían ido, aquí solo vivimos 3, somos 14, entonces ahí sí mi papá nos hubiese llevado para Estados Unidos, pero cuando ya vinieron los acuerdos de paz, entonces él dijo, bueno, ya no me los Mejor llevo. tranquilo. Quiero que estudien, quiero que se superen, no quiero que vengan a Estados Unidos porque solo él así nos dijo, no quiero que vengan a esclavizarse a Estados Unidos. Quiero que estudien en El Salvador, quiero que sean lo que yo no fui. Entonces, porque en ese entonces mi papá dice que ahí en el cantón solo podían estudiar los hijos de los hacendados. Ellos apenas y solo para ir a aprender a leer y escribir, de ahí pues aprender un oficio y trabajar en la Solo finca. tengan su tercer grado, les decían. Sí, eso hizo mi papá y mi papá es súper inteligente. Entonces él dice que no hubiese querido yo ser un ingeniero, pero en ese entonces no se podía. Dice. Entonces, por eso ya nos dejó y que vinieron los acuerdos de paz. Considero que si no hubiesen habido esos acuerdos de paz, estaríamos hundidos en pobreza, que no hubiese desarrollo, eh, no ¿Cree que, quiero ni pensarlo. cree que tuviéramos los teléfonos que tenemos No todos? tenemos, o sea, no tuviéramos esa libertad. Considero que quizás estaríamos peor que Cuba, eh, porque no existe Cuba con libertad. sus carros de 1920 La todavía. economía, usted sabe que retrocedimos más de 20 años atrás con el conflicto armado. ¿Por qué? Nadie quiere invertir en un país en donde no hay seguridad. No hay, imagínense cómo quemaban. En Oriente teníamos fábricas. Estaba la fábrica de textiles, de bordados y tejido. Estaba la fabril de aceite, La quemaron. que ahí se producía. Eran algodoneras. Cuando yo vivía en Yayantique, que me encantaba venir por esa pista del Papalón, que hoy ya es una residencial, ver esas algodoneras, aquello blanquito, o sea, era tan bonito. Hoy nos producimos acá. Luego donde vivían mis abuelos, ya en el volcán que pasábamos para ahí, ver aquellos cultivos de Nequén. Ahí estaba la fábrica Salvamed que cultivaban. Esa fábrica la quemaron también. Unos tíos míos trabajaban ahí. Mi tío llegó, que ni hablar podía esa vez en la madrugada. Dijeron que tenían que salirse porque ahí se turnaban. O sea, ahí no Terminando. paraban las máquinas. No paraban las máquinas. Se turnaban, trabajaban unos en el día, otros en las noches y así. Mi tío llegó que ni hablar podía con una gran fiebre porque, o sea, de milagro, o sea, los dejaron irse y le prendieron fuego. Ahí se terminó lo del Enequén. O sea, imagínense cómo se producía todo eso acá. Hoy ni siquiera materia prima hay. Dicen, tengo entendido que traen de Brasil o México para poder hacer sacos. De igual forma ha bajado eso en cuanto a que quienes acaparaban esos sacos eran la finca. Entonces en mi zona ya lo de la finca le podría decir que 2 que 3 todavía tienen activo el cultivo del café. De ahí ya lo demás se perdió todo Ya eso. no se produce como en ese Ya no se tiempo. produce. Entonces teníamos tantas fábricas, había muchas fuentes de trabajo. De hecho, en San Miguel hay una colonia que en aquel entonces le llamaban colonia obrera, que se hizo a raíz, que se fue poblando todas las personas y Que fueron con, trabajaban en algún. y fueron, que trabajaban ahí en la Fabril, en la cuestión de, se llamaba Bienestar Social, el proyecto, que es donde hoy está el centro de gobierno y antes era el Arce. Ahí, no, le miento, ahí estaba El, el Arce es. ¿Cómo o es? sí, Batallón Arce. sí, bueno, ahí estaba hoy el centro de gobierno y ahí estaban todas esas fábricas. De verdad. Ahí se hacían los telares, todo ahí se hacían, cobijas, todo dicen que ahí se producía. Entonces ahí trabajaba toda esa gente y luego les fueron dando esas de vivienda mínima, fueron dando esas casas y la gente iba pagándola. Ahí está sin temor a equivocarme, Belén, Santa Emilia, todo eso se fue haciendo así. Puchica, habían buenos proyectos del gobierno. Buenísimos proyectos. Ahí pasaba lo del tren, que hoy estaba lo que es la estación del tren en donde hoy es Ciudad Mujer. Entonces, cargando.
ahí todo lo que se producía en San Miguel. Entonces, habían buenos proyectos, buenísimos, y todo eso se destruyó a raíz del conflicto armado. Entonces, realmente, gracias a Dios, que se lograron los acuerdos de paz y que se paró ese conflicto. Gracias a Dios. No, eso empezó aquí por el 98, empezó, que eso era un lujo. Recuérdalo, así los grandes ladrillos que eso, y si usted llamaba, o sea, si a usted le llamaban, usted también le cobraban. Es cierto. Por eso solo rapidito ya. Ya, cúrate. Así y los fue. teléfonos públicos cobraban un gran montón. Sí. Había que comprar una tarjeta cara Sí. para un poquito de tiempo también. Todavía estaban los de moneda, luego ya vinieron los de tarjeta, luego hoy ya no hay nada de eso. Es cierto, la moneda era primero. Hoy un teléfono, una cabina de teléfono público ya la tienen de adorno, de recuerdo. A veces en restaurantes que tienen cosas antiguas, ahí están. Pero eso ya no se ve teléfono público, ya no. Entonces mejoró todo eso, mejoró la comunicación, la inversión, todo, la economía, sobre todo, ¿verdad? Entonces, y más acceso a la educación, porque después de los acuerdos de paz se llevó a muchos pueblos, tantos programas que se dieron cuando la ONU intervino, sobre todo en las zonas donde fue más duro el conflicto, la zona norte de Morazán, tuvo muchos proyectos, entonces ahí hay muchos talleres que se implementaron, hay tanta gente que yo conozco, he tenido la oportunidad de conocer gente de esa zona que se ha ido a preparar hasta Alemania con becas, sí, a raíz de programas, o sea, muy bonito, muy bonito. Hay tanta gente que ha estudiado y antes no se podía eso. Nosotros en la zona donde vivíamos salían a asaltar, dicen, y salían con uniforme. Entonces, de hecho, mi papá y uno de mis hermanos mayores tuvieron un problema, un percance así. Mi hermano vino a esperar residencia ya después de los acuerdos de paz y venían hacia la embajada. Y por la zona de Quebrada Seca estaba un retén. Entonces, y ya, ellos pararon, ¿verdad? Entonces, y ya, vaya, a quitarles, a revisarlos y todo. ¿A carro o bus? Venían en bus. Pero viene mi papá siempre, o sea, bien listo. ¿Él venía ahí? Sí, ahí venía y se queda mi papá. Y le ve las armas. Y le dice a mi hermano, son de palo, le dice. Y uniformados como militares. Entonces le dice, son de palo, las armas no son de verdad. Mi hermano se cortó, ¿verdad? Entonces, imagínese que él se fue de 14 años, y lo llevaron los tíos. Y venir y ver eso, dicen, y le dice, no, le dice mi papá, no nos vamos a dejar, le dijo mi papá. Entonces, mire, vino mi papá y cuando ya se acercan donde él, que dame tus papeles y que no sé qué. Y viene mi papá, no te lo voy a darle. Sí, así, ¿por qué? Y ya, bueno, ¿quieres que te dispare? Dice que le dijo el tipo así, ¿verdad? Dispáramele. Entonces viene y se queda él y le dice, mírale, esa tu babosada que andás, le dijo, es de palo, le dijo. Y se quedan todos las demás. Estos, le dijo a mi papá, le dijo, no son ni militares, le dijo a mi papá, ni andan armas de verdad, le. Entonces, y como mi papá siempre acostumbraba a andar su guarizama, por eso yo ahí ando el mío. Siempre que salimos al monte o algo, o que salgo de noche, me dice mi papá, llévate el guarizama, encuentras en el camino una rama, ¿cómo la vas a cortar? Me dice. Sí, entonces siempre, y él y se queda, y se saque, mira, este sí es de verdad. No, dice que esos tipos agarraron camino abajo, y uno de ellos hasta se le cayó el dichoso fusil de palo, y ya vino él y ya dijo con el machete a la brada del fusil, miren, les dijo. Pero a la mayoría ya le habían quitado las cosas. Pero ¿y qué tal que hubieran dado uno con una de verdad? Pero mi papá, como él siempre desde pequeño, a él le gustó andar tirando y todo, tiene conocimiento en armas, entonces se fijó. ¿Se fijó en todo? Se fijó en todo, entonces, porque dice, él empezó a ver, dice, no, dice, estos babosos no, ya voy para.
lamentablemente a las otras personas les quitaron todo, dice, pero a ellos sí no. Vaya, imagínese, yo lo que le quería decir era de que Sí, se vino mucha inseguridad, mucha inseguridad. En mi cantón se formaron dos bandas. Se iban a meter a las casas. Era una zozobra porque se iban a meter a las casas. De hecho, de mi zona emigró mucha gente. Le digo, hasta mis tías, varias de mis tías emigraron hacia San Miguel. y en las casas, ¿la saqueaban o solo La robaban? saqueaban, la saqueaban. Incluso allí en esa zona había unos tipos que abusaban de las mujeres. Se ponían a vigiar en los cafetales. Habían cruces de que la gente pues se baja en la carretera del bus y todo, y va con sus comprados y caminan Hay camino. un montón de kilómetros hacia arriba, donde ven las fincas, que vivían hacia arriba en las fincas, bien arriba, a muchas abusaron de ellas, entonces bien terrible, o sea, bien inseguro, y a veces se metían incluso hasta las casas de sus propias familias. Mira, ahí se llevaban todo lo que encontraban de valor, dinero, joyas, electrodomésticos, o sea, todo, televisores. Mire, si le barrían la casa, andaban picas y vaciaban y todo, y dejaban amarrada a la gente. Sí, entonces bien terrible. Se hicieron varias bandas. Ya en eso habían más, empezaron a poner buses, ya los que tenían los picas empezaron a cambiar, a meter a la línea buses. Entonces, todos los días, era raro el día que no se, mira, asaltaron a la Yamila, que asaltaron a la Ana Lisset, en una zona del parque, igual bajando de Placita, se ponían ahí a asaltar en una zona sola. Y bien terrible. ¿Sabe otra cuestión? Que asaltaban, se ponían puntos de asalto cuando eran pagos en las haciendas, que se cortaba todavía en ese entonces. No, eso era, mire, si era un dilema, bueno, nosotros íbamos a cortar, íbamos con mi mamá todos al pago, y así, del pago directito para la casa, porque en los buses se metían a carteriar, le abrían la cartera a la gente. Había echado pija toda la quincena. Sí, mire, a mucha gente, a un tío mío una vez, a la casa le llegaron a asaltar y llega donde mi mamá corriendo, María, le dice, llegaron unos hombres a la casa y cabal, él acababa de llegar del pago, entonces ponían máscaras y ya, y se hacía mucha gente, dejaban llorando, a mucha gente. Vaya, a eso es lo que yo quería llegar, de que el gobierno echó a miles de soldados a la calle y lo único que podíamos hacer era disparar. Pero es que sí, ese era el punto, porque Porque imagínese, muchos no sabíamos ni leer ni escribir y los mandó a la calle. y los mandó prácticamente desvalidos. Sé que en esos acuerdos habían acuerdos, habían acuerdos donde iba a reubicarse toda esta gente, pero realmente no fue lo que, no se cumplió lo que ahí, el objetivo por el que se firmaron los acuerdos de paz, no se cumplieron. De ahí cada quien vea libre su pellejo, ve qué hace. Muchos, en eso luego que vino en la formación de la Academia de la Nacional de la Policía, entonces creo que muchos ingresaron ahí. Pero acuérdese que había muchas personas que no sabían leer ni escribir, entonces no pudieron optar a eso y creo que esa fue la gente que se le hizo más fácil agarrar un fusil de palo, de armar hechizos, trabucos, porque la mayoría, yo recuerdo que la mayoría que saltaba en mi zona era trabuco, porque todos decían, no, andaban trabucos, así, sí, así. Entonces yo he visto un trabuco solo en cuestión de procesos, ya que en mi trabajo, en experticia y todo, que han hecho algún decomiso de algún arma de esa, ahí conocí lo que era un trabuco. Realmente no tenía ni idea, uno en la mente se imagina otra cosa. Puede ser uno sencillo o puede ser uno ya algo artesanal que se parezca a una escopeta Sí, también. sí, así. Entonces, mire, ahí también usaban granadas, pero eran granadas de mentira.
y con eso amedrentaban a la gente, sí, a varios. Bueno, Una vez donde unos vecinos dejaron uno tirado porque ellos estaban armados y mucha gente se armó por eso. Mire, si es que se escuchaban disparos y todo. Incluso mi papá se compró un fusil y una 22 y nos enseñó a usar armas a todos nosotros, mis hermanos. ¿la preparó? Vaya, decía, vení, a mi mamá le decía, agarrala y así se dispara. Y sí, mi mamá, esa vez que asaltaron a mi tío, mi mamá disparó al aire, pero ya se habían ido. Y dice, no, en mi vida, es la única vez en mi vida había disparado, dice mi mamá, un arma, dice, porque sí, o sea, casi que todos nos preparamos porque se vivía en esa zozobra. Cuando se escuchaba la latidera de perros, ¿no? Allá andan los mañosos, ¿no? Allá andan y mucha gente se fue dejó sus casas solas y se poblaron en la zona de hecho, donde tiene mi hermano Herbert, tienen casa, ellos compraron ahí, que es en la zona alta ahí le dicen la satélite, Villa Satélite, que es hacia arriba del Hospital San Juan de Dios. Casi que la mayoría de gente que vive ahí es de esa zona, Placita, El Volcán, San Jorge. Por lo mismo, tuvieron que irse porque las bandas andaban. Al final, bueno, que creo que todavía hay unos detenidos, pero de ahí se fueron matando entre ellos, entre la competencia, porque habían como tres y entre ellos se fueron así matando, porque sí, asaltaban, ese era su diario vivir, asaltaban a diestra y siniestra, y como no había ni seguridad, entonces no había, ahí no pasaba nada, empezó lo que fue la policía, y ahí no había seguridad de nada, entonces la gente ahí se defendía como podía.